Les habla Johan Steven Peñaros Alemos. Bien, nosotros iniciamos nuestra presentación con la pregunta ¿cómo se puede medir la distancia entre dos puntos? Y para esta trajimos 4 definiciones de distancia. La primera va a ser la distancia usual, la segunda va a ser con la métrica del taxista, la tercera va a ser con la métrica del máximo y la cuarta va a ser con la métrica del mensajero. Entonces, empecemos con la distancia usual. Entonces, para definir la distancia usual, nos definimos primero pues que tenemos los dos puntos. Estos tienen unas coordenadas específicas dentro del plano y entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de estas coordenadas al cuadrado. Como vamos a mostrar ahora la representación gráfica, si yo muevo a A y a B, se mantiene que va a ser un segmento entre A y B, de acuerdo pues con la definición de la distancia usual que les acabo de mencionar. Ahora, para la métrica del taxista. Nosotros hablamos de que la distancia para esta métrica va a ser el movimiento de un taxi que pasa entre calles y carreras. Es decir, tiene en cuenta los movimientos de norte a sur, como vamos a ver pues en la presentación que muestra en GeoGebra. Entonces, cuando yo muevo a A y a B, se mantienen, o los segmentos que vamos a ver son los segmentos que son paralelos a cada uno de los ejes. Esto también de acuerdo con la representación algebraica de la función de distancia para esta métrica. Entonces, digamos, para el segmento que es paralelo al eje X va a ser pues el valor absoluto de la diferencia de los X, y el segmento paralelo al eje Y va a ser el valor absoluto de las diferencias de los Y. Y pues esta suma me va a dar el segmento, la magnitud de esos dos segmentos. Ahora, si nosotros, bueno, lo que ya está haciendo Johan, si nosotros contemplamos la cuadrícula como digamos, esos edificios que están entre las calles y las carreras, entonces pasamos por calles y carreras de norte a sur, de este a oeste, para poder llegar al punto B. Pero si nos damos cuenta, las magnitudes de esos segmentos, la suma de las magnitudes de esos pequeños segmentos van a ser igual a la suma de los segmentos que ya tenemos en donde pasa B y en donde pasa A. Entonces es lo mismo es lo mismo hacer el dibujo de esa forma, de los segmentos que están en rojo y los segmentos que están en negro. Entonces, para continuar, también tenemos la métrica del máximo. La métrica del máximo vamos a medir los segmentos, al igual que en la métrica del taxista. Vamos a medir los segmentos que son paralelos al eje X y los segmentos que son paralelos al eje Y. Entonces, pero acá no vamos a sumar las dos distancias. Acá lo que vamos a hacer es a tomar la mayor de las dos. Por ejemplo, en este caso, la distancia de A hasta B en el segmento que es paralelo al eje X sería 4. Pero si tomamos la distancia que es paralela al eje Y o al segmento, nos daría 3, ¿cierto? Y como la métrica toma el máximo, entonces el más grande sería 4. Pero este no es el único caso. También tenemos el caso donde B sea igual a A. Si B es igual a A, los dos serían 4. Como los dos son 4, entonces podemos coger cualquiera de los dos. No vamos a tomar la suma de los dos, solo uno de los dos. En ese caso podría ser el 4 de acá o el 4 de acá. No nos alteraría la respuesta. Bien. Ahora, si nosotros tomamos el B ahora acá, en esta posición, nos damos cuenta que el segmento que es paralelo al eje Y sería 4 y el que es paralelo al eje X sería 3. Dándonos así que la distancia de A hasta B es 4. Bien. Esta sería la métrica del máximo. Ahora, en la que nosotros queremos centrarnos, o en la que se está centrando el trabajo de grado, es en la métrica del mensajero. La métrica del mensajero se define como
La distancia que recorre un cartero desde un punto A hasta ir hasta Servientrega y de Servientrega hasta su lugar de destino. Entonces, esperen un momento que está cargando GeoGebra, como les venía diciendo. Entonces, A va a ser donde está el cartero, 00 va a ser el punto fijo, 00 no se mueve ni va a cambiar, siempre va a estar Servientrega ahí, y B va a ser el punto de llegada. Entonces, nuestra distancia va a ser la suma desde A hasta 00 y desde 00 hasta B. Pero hay dos casos. Este es el primero. El segundo es, ¿qué pasaría? Contemplamos la idea en que el cartero, la carta que iba a llevar a B, ya la tenía. Le queda de pasada de la anterior entrega. Como le quedaba de pasada de la anterior entrega, pues él no va a regresarse hasta Servientrega y después va a llegar al local de al lado. No tendría sentido. A esto lo vamos a conocer como la recta que la recta de A hasta B, si esa recta de A hasta B pasa por 0, 0, entonces se va a mover como el segmento usual. Y eso es lo que vamos a conocer como que le queda de paso. Bien. Entonces, hay dos tipos de distancias. La distancia que se va a evaluar como usualmente lo hacemos y la distancia que es del mensajero. Así. Que va desde A hasta 0, 0. Y esto es lo que nosotros teníamos escrito acá. Si se dan cuenta, la recta que pasa por 0, 0 cumple que cada uno de sus puntos son proporcionales. Entonces, se va a decir que la distancia usual, si las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B son proporcionales. En caso en contrario, en que no sean proporcionales, entonces es la distancia usual de A hasta 0 y de B hasta 0. Bien. Para nuestro trabajo de grado, nosotros vamos a hablar de los lugares geométricos desde la métrica del mensajero. En este caso, vamos a hablar exactamente solo de 4, aunque en realidad usamos, digamos, miramos todos los lugares geométricos que se relacionaban con la distancia. Pero entonces, primero pues vale aclarar qué es un lugar geométrico. Entonces, en este caso serían todos el conjunto de puntos que cumplen una propiedad. Si yo quiero, Johan, puedes mostrar. Si yo quiero hablar entonces de las propiedades, entonces digamos, para el segmento, ¿cuál sería el lugar geométrico del segmento? Entonces, de acuerdo con la definición de segmento, entonces van a ser los puntos que están entre dos puntos fijos. En este caso, vamos a hablar de A y de B. Como ya había hablado yo hace un momento de la distancia usual y cuya representación de esa distancia era el segmento, entonces pues ya conocemos el segmento usual, pero entonces vamos a mirar el segmento de la métrica del mensajero de acuerdo pues con la definición que nos dio Johan. Entonces, cuando A y B son proporcionales, se cumple que el segmento va a ser el segmento usual. Y cuando A y B no son proporcionales, el segmento va a ser la distancia de A a 0, 0 y de 0, 0 a B. Y como podemos ver, nosotros cuando hablamos de esas distancias también hablamos de las distancias usuales. Es decir, que tiene que cumplirse que esos puntos que cumplen ser parte del segmento, que están entre el segmento, van a estar en el segmento que une A de 0, 0 a A y de 0, 0 a B. Entonces, podemos concluir que los segmentos de la métrica del mensajero son 2, de acuerdo con la definición. Cuando A y B son proporcionales, entonces es el segmento usual, y cuando A y B no son proporcionales, entonces es la unión de dos segmentos usuales. Ahora vamos a hablar de la circunferencia, pero entonces para esto primero tenemos que ver la definición euclidia. Entonces, si tengo un punto A, en este caso vamos a hablar de que A va a ser nuestro centro, y tengo los B, que los B van a cumplir que la distancia de A a B es igual a un R, en este caso R sería el radio. Entonces, para la circunferencia usual sería la que se ve aquí de rosado, que ya les voy a mostrar en GeoGebra. Entonces, es esta circunferencia, ¿sí? Que serían todos los puntos que satisfacen que la distancia de A a B, siendo B los puntos, es igual a un R. Pero entonces, para la métrica del mensajero hay que mirar cuando A
y esos puntos son proporcionales, es decir, cuando pasan por esta recta que está en 0, 0 y cuando no, es decir, cuando no son proporcionales. Entonces, inicialmente lo que nosotros hicimos, como nosotros para todas estas demostraciones lo hicimos de manera analítica, es decir, por métodos algebraicos y de manera geométrica, entonces vamos a mostrarles cómo fue de manera geométrica. Para cuando A es proporcional con esos puntos B que yo no conozco, yo sé que van a pasar por la recta que une de 0, 0 a A. En este caso, tienen que cumplir una distancia R. Para nosotros el R en este caso va a ser 11.6. Entonces, los únicos puntos que cumplen esa distancia son C y B. Es decir, que C y B hacen parte de la circunferencia. Y cuando A y B no son proporcionales, entonces, Johan, ¿puedes activar el segmento, por favor? Cuando A y B no son proporcionales, es decir, los puntos B, que no sé cuáles son, entonces tenemos que la distancia de E a 0 y la distancia de 0 a A. Zulma, se te desactivó el audio. Zulma. Creo que se salió de la reunión. Creo que la sacaron de la reunión. No, se le desactivó el audio. Ah, no, sí, tienes. Ah, sí, ya la encontré. Vuelve a activar en la esquina inferior izquierda. Ah, no, es en la superior ahora. Arriba. Ese. Ya, por fin. ¿En dónde me quedé, Johan? En el ¿Hasta dónde me segmento. escucharon? Ah, listo. Entonces, cuando hay esos puntos que no sé cuáles son, no son proporcionales, es decir, en este caso los puntos E, entonces se cumple que va a ser la distancia de E a 0, 0 y de 0, 0 a A. Y esa distancia tiene que ser igual a un R, en este caso nuestro R es 11.6. Y si vemos en la distancia de A, en este caso con esas coordenadas, y a la distancia E, va a ser igual a 11.6. Entonces, en conclusión, la circunferencia para la métrica del mensajero va a ser el punto B, el punto C, perdón, el punto B y la circunferencia que vemos centrada en 0, 0, en donde están los C, sin el punto F. Porque sin el punto F, cuando colocamos el punto F, nos damos cuenta que este punto F pasa por la recta que está de 0, 0 a A, es decir, que es proporcional a A. Y cuando miramos la distancia, por la definición de la métrica, cuando miramos la distancia de A a F, resulta que es menor a 11.6. Y como yo lo dije anteriormente, entonces los únicos puntos que cumplen son B y C. Y bueno, ahora venimos con la elipse. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, esos puntos fijos los vamos a conocer como foco, siempre es igual a una constante. Bien, entonces en la elipse de la métrica usual es esta, la que ya conocíamos. Acá tenemos A, que es uno de los focos, B, el otro de los focos, y C sería el que se está moviendo acá de manera constante. Bien. Ahora, la elipse en la métrica del mensajero va a estar dada por una circunferencia y 4 puntos. Entonces, como venía diciendo, esta es la elipse usual. Y la elipse del mensajero va a ser esta de acá y el punto J, K, I y L. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a decir que K y L son proporcionales, sus puntos son proporcionales a B. Si nos damos cuenta, la recta que pasa por B y K pasa por 0, 0 y es la misma recta que pasa por L. Ahora, si nos damos cuenta, J e I cumplen lo mismo. Cumplen que son proporcionales con el punto A. O sea que la recta que pasa por A y por J pasa por 0, 0 y pasa a su vez por I. Listo. Tenemos que darnos cuenta que la distancia de B hasta 0, 0 y desde 0, 0 hasta A y luego hasta J nos va a dar la constante que nosotros habíamos dicho de la elipse. Entonces, este segmento es el que yo estaba hablando, de B hasta 0, 0 y desde 0, 0 hasta A y desde A hasta J.
Si nos damos cuenta, la distancia es igual a 1.8, la suma de cada una de estas distancias. Y 1.8 es nuestra constante, K. Eso se cumple para K, J, L e I. Esos cuatro cumplen esa propiedad. Ahora, ¿qué pasa con los puntos que no son proporcionales? Los puntos que no son proporcionales me determinan esta circunferencia, sin cuatro puntos. L, que ya es proporcional con B, I, que ya es proporcional con A, y estos dos que no cumplen ser, igual que en la circunferencia, tampoco cumplen estar en la elipse. Entonces, en C, si nos damos cuenta y tomamos este segmento, la que no es proporcional, sería la distancia desde B, proporcional, ok, sería la distancia desde B hasta 0, 0, luego desde 0, 0 hasta C, luego sería la distancia desde C hasta 0, 0, y la distancia de F hasta A. O sea, sería la distancia de B hasta 0, 0 más dos veces la distancia desde 0, 0 hasta C y luego la distancia desde 0, 0 hasta A. Y esa distancia me daría a su vez 1.8, que es nuestra constante. Entonces, de esta manera podemos determinar la que es la elipse, el lugar geométrico, que como se pueden dar cuenta es bastante diferente a la elipse usual. Bueno, y por último, el último lugar geométrico que queríamos mostrarles era la parábola. La parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la distancia a una recta fija, esa recta la vamos a conocer como la directriz, a un punto, y de ese mismo punto hasta otro punto que vamos a conocer como foco, o sea, la recta directriz, y J sería el foco, son iguales. Si nos damos cuenta y tomamos cualquier punto de esta parábola usual, cumpliría que la distancia desde J hasta K es igual a la distancia desde K hasta la recta. Recordemos que la distancia usual de una recta a un punto es la perpendicular. Cuando nosotros estábamos realizando el trabajo de grado, nos dimos cuenta que la distancia de una recta del mensajero a un punto no podía ser la perpendicular, porque acá no podíamos definir ángulos de la misma manera. El ángulo, o el que me va a determinar acá, bueno, acá lo que nos va a ayudar a determinar cuál es esa mínima distancia, es pensar en eso. ¿Quién es el mínimo? ¿Quién es el mínimo entre esas distancias? De lo cual nos generó que era hasta el punto 0, 0, hasta acá. ¿Por qué? Digamos que tomamos un punto distinto en esta recta. Recuerden que el punto tiene que estar en la recta. Llamémoslo K. Si medimos la distancia desde K hasta A, K tendría que ir hasta 0, 0 y después tendría que ir hasta A. Y si nos damos cuenta, esta distancia desde K hasta A es más grande que la distancia desde A hasta 0, 0. Y así podemos medir con cada una de las distancias. Y darnos cuenta que la mínima distancia siempre sería desde el punto hasta 0, 0. Con esta idea, entonces, definimos lo que es nuestra parábola. Entonces, la parábola en la métrica usual, que es la que ya conocíamos, y la parábola en la métrica del mensajero. La parábola en la métrica del mensajero nos pareció bastante curiosa, porque, esperen, me oculto un momento la usual, terminó siendo solo el punto medio. Si se dan cuenta, acá está el foco. Acá está el foco. Acá está la recta y recordemos que toda recta del mensajero pasa por 0, 0. Bueno, se puede reconocer que toda recta del mensajero pasa por 0, 0 es por su segmento. Como el segmento, digamos, sería este, AC.
el rayo, uno de los rayos sería este. Y si tomamos el rayo opuesto, sería este. Entonces así podríamos ir generando la recta. Bien. Eso como para aclararlo, cómo generamos la recta. Y, bien. Entonces la distancia hasta 0, 0, de F hasta B, B es 0, 0. Y el único punto que cumple ser la parábola sería D. Esa sería nuestra parábola en la métrica del mensajero. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, la primera idea intuitiva fue como pensar, pues tomemos la parábola usual y tomemos un punto de la parábola. Si nos damos cuenta, la distancia a este punto K, desde el foco, sería pasar hasta 0, 0, llegar hasta 0, 0, y después desde 0, 0 hasta acá. Uy, qué pena lo percibo. Y si nos damos cuenta, la distancia desde la recta del mensajero hasta acá, solo va a ser tomar desde 0, 0 hasta allá, hasta este K. Lo cual va a hacer que esta distancia que esté acá, esta, sea la diferencia. Y si hay una diferencia entre las dos, ya no pueden ser iguales. Esa es como la manera geométrica que vimos al inicio. Ya después, utilizando cálculos, algo de lo que aprendimos en geometría analítica, logramos reconocer que solo era el punto medio, y no encontramos otro punto más. Bien. Entonces sería solo este punto D y esta sería la parábola usual. Entonces, con esto damos por concluida la parte de las cónicas. Las referencias bibliográficas que utilizamos para nuestra presentación fue el libro de Carmen Samper, el de Editorial Norma, que se llama Geometría, y el Lehmann, de Geometría Analítica. No sé si mi compañera quiere agregar algo más antes de finalizar para la parte de preguntas. De preguntas, sí. Bueno, pues nosotros como todo esto es, digamos, al inicio lo que queríamos era mostrar como las definiciones o los espacios métricos que nosotros conocemos para poder, digamos, visualizar o dar lugar al espacio métrico en el que estamos trabajando. Entonces nosotros encontramos muchas conclusiones y miramos varios lugares geométricos que están definidos a partir de la distancia. Como dijo Johan ahorita, mostrando, digamos, cómo aparece la recta. Entonces nosotros trabajamos sobre ese segmento, recta, rayo, o sea, encontramos esos lugares geométricos para esta métrica y nos encontramos con características o, digamos, cualidades muy, muy interesantes dentro de la métrica, y una es que la parábola en nuestra métrica es igual que la mediatriz. Es decir, que la parábola, cuando tenemos el foco y la directriz, que es la recta, nos genera un punto medio entre ese punto que cogemos y el punto que es el foco, y cuando hacemos la mediatriz, nos encontramos con lo mismo, que es un punto, que es el punto medio entre los dos puntos dados. Digamos, como para hacer claridad y pues encontrar, digamos, darles a conocer a ustedes algo de lo que nosotros hicimos, pues lastimosamente pensamos que se nos iba a alargar un poco más la exposición y no lo pudimos mostrar acá, pero sin embargo les contamos, digamos, a grandes rasgos, una de las cosas que encontramos dentro de esta métrica. No sé si quieras agregar algo más, Johan. Pues sí, digamos que en nuestra presentación nos hizo falta presentar pues de manera más formal lo que es la recta, porque no hemos encontrado algo que nos la pueda definir a partir de la distancia, más allá de que tenemos rayos opuestos, que es una idea que Conjetura. tiene, una conjetura que tiene Lehmann, porque la recta es un término primitivo. No tenemos una definición formal para ella para generar los puntos. Entonces, por eso tampoco la presentamos. La otra es la hipérbola, no la trajimos por lo que estaba diciendo mi compañera. Pero No, la hipérbola no la trajimos porque
pensamos que el tiempo no nos iba a alcanzar, pero pues el tiempo fue Pero sí por alcanzó. edición. Nos sobró. No. Bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Y les recuerdo que ya en los mensajes se les va a dejar el formato de asistencia para que por favor vayan y lo llenen ahorita que se acabe el encuentro. Bien, entonces aquí está la primera pregunta y dice, ¿por qué el título de su investigación es ese? ¿Cómo creen que estos métodos que presentan pueden ayudar al desarrollo de actividades dinámicas en un espacio de aprendizaje? Esta Listo. pregunta me gusta. ¿Quieres ¿Verdad? responder tú o que respondo yo? Si quieres Lisa. yo, bueno, dale. Bueno, primero, pues porque el título, realmente el título de nuestra investigación no es así, sino nosotros lo titulamos como algunos lugares geométricos desde la métrica del mensajero. Lo que quisimos para la ponencia fue colocar como algo que relacionara o diera lugar a hablar de los espacios métricos, o sea, las formas de medir, por eso es que se llama, sí, cómo se puede medir, bueno, no recuerdo bien el título, pero hace referencia a las formas en que yo puedo medir. Entonces, por eso nosotros intentamos como mostrar estos espacios métricos, de acuerdo pues con lo que nosotros vamos a trabajar y enfocarlo a eso, pero pues en realidad ese no es el título, digamos, de nuestro trabajo de grado. Y bueno, y en cuanto a los métodos que presentan para ayudar, pues nos puede servir al desarrollo de actividades dinámicas. Nosotros estábamos pensando, pero pues creo que el tiempo no nos da, o pues si alguien, bueno, le gustaría, no sé, eh, podemos hacer, digamos, con eso que nosotros mostramos, de acuerdo a esa definición o esa métrica que nosotros estamos mirando, nos damos cuenta que esos lugares geométricos no son absolutos, es decir, que una circunferencia no siempre va a ser un círculo con un centro, digámoslo así, ¿sí? Sino que puede ser un círculo y un punto fuera. ¿Y esto por qué se debe? Pues a qué se debe, pues a que le estamos cambiando la métrica, la forma de medir. Entonces, crear actividades o digamos una actividad en la que se vea que las matemáticas no son absolutas, que podemos construir a partir de las definiciones, podemos jugar y pues si nos damos cuenta las matemáticas o lo que nosotros estamos haciendo acá, lo que estamos haciendo es construyendo, encontrando. Entonces sería enfocar esas actividades a poder mirar que las matemáticas no son absolutas, lo reitero, y poder hacer la construcción de esos lugares geométricos de acuerdo pues a una definición de distancia que nosotros le demos. Digamos, para estos espacios métricos esos deben cumplir una característica, ¿no? Porque se hace una definición, digamos, de una distancia, pero lo que uno quiere encontrar en realidad es que a partir de esa función que uno asigna, le corresponde pues un número real a esa distancia, a esos, digamos, a esa distancia entre los puntos. Entonces sería mirar eso y mirar uno cómo puede construir otras métricas y a partir de esas métricas encontrar lugares geométricos, como lo hicimos nosotros. No sé si quieras agregarle algo, Johan. Sí, realmente a mí me parece que una parte de la que estamos construyendo para la parte pedagógica de este proyecto es sacar la concepción que se llevan los estudiantes de que yo les digo triángulo y el triángulo tiene que ser esta figurita, no puede ser otra. Acá lo que queremos hacer es jugar con la misma definición en diferentes espacios métricos. Que vean que esa misma definición que tengo para triángulo en otra métrica es diferente. Que yo ya no tenga que pensar, o sea, que yo no les diga triángulo y me digan, no, un triángulo es este. Y sino que yo les diga triángulo y ellos digan, es el lugar geométrico de 3 puntos que no son colineales y la unión de sus segmentos. Que en este espacio métrico se ve así, o bueno, digamos que el espacio métrico se puede sacar, pero digamos que se lleve más que todo la idea de que la definición no solo me va a determinar ese objeto, puede determinar diferentes tipos de objetos. Entonces, sí, ver que las matemáticas pierden esa forma de ser absolutas, que el estudiante no puede imaginar más allá de una circunferencia es esto, sino, y que siempre tiene que ser eso, una circunferencia.
bueno, esa forma de la circunferencia, sino que se remita más que toda la definición y la definición le permita construir diferentes conceptos. Es como una de las ideas también. Entonces, siguiendo con lo de las preguntas, lo que decía Emanuel, nos dice que nos quería corregir. En geometría analítica la recta no es un concepto no definido. Bueno, objeto. Volvió a cometer el mismo error. Sí, tienes razón, pero no hemos encontrado una definición de recta que nos permita jugar desde la distancia. O sea, podemos a partir del segmento definirlo, Sí, tienes razón. pero no hemos encontrado una con la cual podamos jugar. Es más que todo lo que queríamos decir. Sí, creo que la idea de Johan no se había entendido, pero sí, ahorita te lo explica mejor, es eso. No es que no esté definida, sino que nosotros no encontramos una que se acople a lo que necesitamos, a cómo necesitamos encontrar esa recta. Entonces, no sé si alguien más tenga una pregunta. Y pues esperamos que, pues si nos pueden dar respuesta de una vez, que sí respondimos a esas preguntas que tenían las dos personas que... O si no. Bueno, y si no hay más preguntas, queríamos agregar que lo interesante de esta métrica, a diferencia de la métrica usual, es que el desarrollo de los conceptos, bueno, de los conceptos no, el desarrollo de los lugares geométricos de forma algebraica son bastante extensos. Si alguien quiere hacer un trabajo sobre métricas, tiene que tener en mente que encontrar ese lugar geométrico siempre va a ser un trabajo de mucho número y mucha letra. Sin embargo, nosotros como nos apoyamos en las construcciones geométricas, o sea, iniciamos primero a lápiz y papel, entonces eso nos ayudó mucho al proceso algebraico, porque ya sabíamos en últimas qué era lo que íbamos a buscar. Y pues obviamente si uno se apoya en una herramienta visual, es mucho más fácil poder hacer este tipo de trabajos. Esto como para quienes quieren abordar este tipo de temas. Igual si tienen alguna apreciación más, pues nos gustaría escucharla. Y nos dice Manuel, usa la definición de estar entre y obtienes la ecuación con cualquier distancia. Quizá tú lo entiendes, es que, bueno, no lo entendí. No, yo creo que es que la hace referencia, no sé, si nos quieres explicar más a qué hace referencia con estar entre. O sea, cuando planteamos la definición de la recta. Sí, puedes prender el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Pues yo estoy acá porque en la página de salió que esto era un encuentro de egresados, no sabía que era lo de la jornada del educador. La jornada del educador, pero igual pasé como por mirar. No, pues mira, se puede usar, digamos, tú fijas 2 puntos y encuentras y coges un punto arbitrario entre esos 2 puntos. Si haces la distancia, digamos, fijas 2 puntos, fijas A y B y escoges todos los puntos que hay entre A y B. Si haces la distancia entre A y un punto X y la distancia entre B y un punto X, obtienes la ecuación de la recta. Y es la misma ecuación que si es la misma ecuación de la recta que si se obtiene dados 2 puntos, los que están, por así decirlo, a la derecha de B o a la izquierda de A. De esa forma se puede obtener la ecuación en cualquier métrica. Igual todas las métricas que vienen de una norma son equivalentes. Sí. Esa es la única forma. Pues no voy a dar, creo que ustedes van, no sé, en un semestre abajo, no creo que no voy a hablar de
pues, de cosas más avanzadas, pero más o menos yo en la tesis que hice ahí para la universidad, cuando yo fui estudiante, más o menos de esa forma fue que saqué la ecuación de la recta, con la definición de estar entre. Y así les va a salir la ecuación pues con cualquier métrica que les den o la que quieran trabajar. Sí, gracias. Creo que eso nos debe haber dado luces cuando hicimos con segmento, porque con segmento también usamos los puntos entre. Y la cuestión es que nosotros nos valimos fue de la definición de la interestancia y la distancia entre los puntos. Y por eso Sí. fue que encontramos los puntos, encontramos esos dos segmentos. Pues precisamente la ecuación que te dan Sí, es con lo el mismo. segmento coincide con la misma ecuación de la Ajá. recta. Tiene que coincidir, obviamente. Sí, Entonces ahí entonces lo debimos haber hicieron bien, visto. pero no lo mostraron. Ay, qué pena. Tranquilo. Gracias. Gracias, Gracias, esa Emanuel. precisión me Igual eso sirve. era lo que buscábamos cuando decidimos colocar, digamos, una parte de nuestro trabajo de grado como ponencia, que nos aportaran a esto, a lo que estamos haciendo en este momento, porque todavía no lo hemos terminado. No sé si haya otra pregunta. O alguna apreciación, también escuchamos apreciaciones, Sugerencias. sugerencias. Eso se puede implementar en ¿Creen? otras carreras universitarias, se puede aplicar en educación escolar. Como habíamos Pero bueno. dicho, Perdón, leemos la pregunta para que todos la vean. Entonces, ¿creen que esto se pueda implementar en otras carreras universitarias y se pueda aplicar en la educación escolar? bueno, entonces como venía diciendo, sí, en la educación escolar sería interesante llevar este tipo de investigaciones, de cambiar el concepto o cambiar la métrica para que los estudiantes vean más la definición, o sea, vayan más a la definición que a su representación gráfica, que la representación gráfica puede variar con respecto a digamos, algunos cambios en la forma de medir. Entonces sería algo como interesante. En una carrera universitaria, pues no sabría decirlo. O sea, en el colegio sería interesante como para cambiar el concepto, pero como una carrera universitaria va más a un enfoque de qué es lo que quieres. Perdón. Entonces ya para finalizar, digamos que en una carrera como una ingeniería van De más pronto un hacia lo que dibujo. necesitamos. El dibujo, digamos, en una carrera universitaria, claro.